Hola, Shalom. Les saludo. Mi nombre es Andrea Vázquez, para quienes no me conocen, y nos reunimos nuevamente aquí en un café con raíces con aroma a Torah. Bueno, el día de hoy vamos a compartir la porción de la palabra que es Vayigach. Esta porción es del libro de Bereshit y hoy me corresponde estudiar la sexta aliyá, que va del capítulo 46, verso 28, al capítulo 47, verso 10 de Bereshit, o Génesis. Bueno, vamos ahora. Padre bendito, sea usted guiando este estudio, Señor, por medio de su Santo Espíritu, Señor. Sea usted ministrando nuestros corazones y hablando nuestra vida hoy, revelándonos tu santa palabra, Señor, y guiándonos, Señor, también en exhortación. Padre santo y bendito sea usted, dirigiendo las palabras de mi boca y los dichos de mis labios, Señor, y que sean agradables las meditaciones de mi corazón y mis pensamientos en tu presencia, Señor. Sea usted, Señor, usando mi vida como un instrumento útil en tus manos. En el nombre de Yeshua, amén. Gracias, Señor. Bueno, la palabra dice así: y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido a tierra de Canaán, y aquí que están en la tierra de Gosén. Y de los posteros de sus hermanos tomó 5 varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habitan en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Amén. Esta es la porción que nos corresponde revisar el día de hoy. A modo de resumen, podemos ver que, siendo que Judá había sido uno de los instigadores para la división de entre los hermanos, ahora lo vemos, como un líder de la unidad. Vemos que Jacob lo envía, ¿no es cierto?, delante de su hermano José para guiar a la familia hacia la tierra de Gosén. Gosén era una tierra rica, era una tierra que estaba a las orillas del delta, en la ribera, ¿no es cierto?, del río Nilo. Y era una tierra rica y fértil. De hecho, vemos más adelante cuando Faraón, ¿no es cierto?, habla con José y le dice: bueno, ya tus hermanos están aquí, elige tú la mejor tierra de Egipto.
y él determina la tierra de Gosén, que era la mejor, la más fértil. Bueno, vemos entonces cómo el encuentro, cómo ocurre, ¿no es cierto?, el encuentro ya de Jacob, ¿no es cierto?, con su hijo. Vemos la emoción que tenía José al encontrarse con su padre y cómo llora en su cuello. No así vemos emocionar a Jacob, o al menos la escritura no lo relata. Lo cual podemos deducir que quizás fue que para él fue algo inesperado, no era algo que lo esperaba, ya llevaba muchos años, ¿no es cierto?, viviendo un luto tremendo, una tristeza. De hecho, siempre se habló como que él estuvo en un estado depresivo. Quizás ya no lo veía como, no estaba como parte de la esperanza de él de volver a ver a José vivo. O sea, sin duda era así, él lo creía muerto. Y por lo tanto, él, de alguna manera también, con lo que dice la escritura acá, nos damos cuenta de que él vivía, pero estaba vivo, pero muerto a su vez, por la tristeza que llevaba y cargaba en su corazón. Podemos ver, ¿no es cierto?, de hecho que cuando Jacob ve a José, él le manifiesta, ahora yo puedo vivir y morir. O sea, es como, ahora vivo, te veo, vuelve la vida a mí, pero ya puedo también morir tranquilo de saber que tú estás con vida. De alguna manera también con esto podemos entender que él puede quizás recuperar de alguna manera en la fe, la esperanza, en la promesa que había sido dada a él también y a su padre, ¿no es cierto?, respecto de que de él iba a ser, ¿no es cierto?, bendecida toda la tierra, de que iba a ser fructífero y multiplicarse, que se iba a levantar una nación. Bueno, entonces me imagino que en ese minuto, en ese instante, cuando él se encuentra con José, vienen todas estas situaciones a su mente, a su corazón, y quizás esto de alguna manera lo deja con una conmoción mayor que quizás ni siquiera puede expresar, ni siquiera en llanto, el haberse encontrado con su hijo amado. Bueno, vemos también que siempre la mano de Dios estuvo, ¿no es cierto?, en ese encuentro. Siempre el Señor preparó todo. De alguna manera, como bien dice José, cuando ya se presenta a sus hermanos, ¿no es cierto?, lo veíamos en las aliyas anteriores, que él dice para preservación de vida. El Señor había preparado todo esto. Todo esto era parte del plan perfecto de Dios para preservar la vida de su familia y lo que se iba a constituir después como la nación de Israel. También podemos ver acá, ¿no es cierto?, que José, al encontrarse con sus hermanos, su familia, les da instrucciones para cuando se presenten delante de Faraón. Él, sin duda, además de preservar a la familia, preservar la vida de su familia, también quería preservar los valores, los principios, las costumbres, preservar su identidad como pueblo de Dios, apartados del mundo que era lo que representaba Egipto. Y por eso le pide que queden en la tierra de Gosén y que se presenten como pastores de ovejas. Ser pastores de ovejas para los egipcios era abominación, porque ellos tenían dioses que tenían estas imágenes, ¿no?, de cordero. Entonces, el hecho de que fueran pastores, que fueran ganaderos, que pastorearan a sus dioses y que se los comieran además. Entonces, para ellos claramente era abominación. Lo vemos cuando también se ve el escenario en la parachá de la semana anterior, el estudio anterior, de que José cuando invita a comer a sus hermanos a su casa, los egipcios comen aparte y ellos comen como hebreos aparte porque eran pastores de oveja y existían estas diferencias, por decirlo de alguna manera. Entonces José le pide a sus hermanos, los instruye, les dice que tienen que presentarse como pastores, que deben presentarse ante Faraón, les da indicaciones. Podemos ver esta diferencia de que aquí José, ahora que está, ¿no es cierto?, bajo un puesto de gobernante, donde ya se han cumplido, ¿no es cierto?, los sueños que había profetizado siendo joven a sus hermanos, por causas por las cuales también había querido ser muerto por parte de sus hermanos. Vemos que aquí sí son prestados los oídos digamos, de los hermanos para escuchar los consejos de José. Y bueno, así ocurre que después ya se encuentran, ¿no es cierto?, en la corte de Faraón y efectivamente sus hermanos se presentan ante Faraón como pastores de ovejas y de vacas y como ganaderos en definitiva, y que ellos le ruegan
a Faraón que les deje habitar en esta tierra de Gosén, porque saben que allí, ¿no es cierto?, es una tierra fértil, que pueden tener a sus ovejas, su ganado, sin inconvenientes y alimentarlos y van a poder sobrevivir en esta hambruna que cubre toda la tierra. Y de esta manera Faraón le permite a José que habiten allí. Bueno, luego vemos el escenario donde accede a la corte de Faraón el padre Jacob. Y la conversación que vemos aquí ya es algo más informal. Jacob sabe que él será o que es, porque lo sabe por fe, que es el patriarca de una gran nación que ha sido prometida por Hashem, por Dios. Y a su vez se encuentra con Faraón, que era un gobernante rico, de los más grandes en ese tiempo, ¿no es cierto?, en la tierra. Y sin embargo se tutean, podríamos decir que ambos se tutean. Faraón establece una conversación informal y le pregunta cuántos años tiene. Y bueno, vemos en la conversación que Jacob le dice 130 años. Pocos, dice, son, y malos, fue su comentario. Entonces aquí vemos esta conversación informal que se establece entre ambos, de respeto mutuo, pero informal al fin y al cabo. Entonces vemos dentro de este resumen, que aquí donde finalmente termina, bueno, está Parachá, está Liyá, perdón, y finalmente él termina diciéndole o declarándole una bendición a Faraón. Jacob bendice a Faraón. Bueno, en resumen, podríamos destacar algunos aspectos. Algunos de estos aspectos que podríamos destacar es que Judá va por delante. Judá viene siendo, ¿no es cierto?, aquel que antes había conspirado contra José, pero ahora vemos, ¿no es cierto?, que hay un Judá que está arrepentido, un Judá que desea, ¿no es cierto?, unir a su familia, ya no más dividirla. Y también esto es símbolo profético del porvenir. Vemos, ¿no es cierto?, en el futuro, cuando ya Yeshua venga, que será, ¿no es cierto?, como establece en Ezequiel 37, el versículo 15, perdón, en adelante, el 28, dice que estará dos palos, ¿no es cierto?, uno que representa la casa de Judá y otro la casa de Israel, o bien Efraín con José, ¿no es cierto?, donde vendrá, ¿no es cierto?, el Señor a unir a estas varas, y serán un solo pueblo que será gobernado por el Mesías. Esto se va a cumplir, ¿no es cierto?, en los tiempos del reino milenial, cuando el Señor ya venga y se establezca. Y justamente va a ocurrir, como dice en esta paracha que leíamos, ¿no es cierto?, donde José se revela a sus hermanos. Jesús también va a revelarse, o Yeshua va a revelarse a sus hermanos, a mostrar su identidad como judío, como parte del pueblo de Israel, como un hebreo con vestiduras hebreas, como Dios mismo, ¿no es cierto?, va a manifestarse a ellos, y ellos, ¿no es cierto?, que lo van a reconocer. Este velo va a ser sacado de sus ojos, y bueno, aquellos que que creían en el Mesías, pero no guardaban Torah, ahora van a ver la necesidad de guardar Torah y de entender de que la Torah sigue vigente. Entonces, cuando esto ocurra, este reino ya no se va a dividir más. Este va a ser un solo pueblo gobernado por el Mesías. Entonces, también podemos destacar dentro de esto, de esta conversación que ocurre y cuando ya se encuentra la familia, ¿no es cierto?, cómo se destaca de parte de José o se hace mención ya reiteradas veces, porque también lo hizo mención en el estudio de la ley anterior, del oficio que ellos tenían. Ellos eran pastores de ovejas y vacas, ¿no es cierto?, eran ganaderos, y era mal visto por los egipcios, porque era abominación para ellos, porque ellos tenían dioses con cuerpo, ¿no es cierto?, de animal, como el cordero, por ejemplo, y sin embargo estos pastores no solo pastoreaban a sus dioses de alguna manera, sino que además se los comían. Entonces, para ellos era abominación los pastores de ovejas, ¿no es cierto?, y de vacas. Entonces, sin embargo, también podemos ver y destacar que es este oficio el que hace una diferencia, y que va a hacer una diferencia entre el pueblo de Dios o el pueblo de Israel y lo que es el pueblo egipcio, entendiendo que el pueblo egipcio, ¿no es cierto?, era un pueblo que representa hoy día al mundo, y el pueblo de Dios como pastores, ¿no es cierto?,
que siendo pueblo de Dios debía ser apartado. José de alguna manera cuida de sus hermanos, cuida de lo que será la nación de Israel, para que no se contamine con con los egipcios y con el mundo, y que guarden la identidad, que guarden, ¿no es cierto?, los mandamientos del Eterno, y que guarden, ¿no es cierto?, todas las ordenanzas del Señor. Por lo tanto, el oficio vemos como podríamos decir, como una especie de herramienta que utiliza José, perdón, para poder apartarlos, para poderlos tener salvaguardados también. Ahora, de esto me parece importante destacar como padres cómo nosotros debiéramos considerar también el oficio de nuestros hijos, porque aquí habla de generaciones, porque cuando él dice y preséntense ante Faraón como que ustedes son pastores de ovejas, ¿no es cierto?, y que desde sus padres, desde las generaciones antiguas lo vienen haciendo. Entonces muestra cómo el pueblo hebreo, ¿no es cierto?, educaba a sus hijos de los oficios, educaba también a sus hijos en la Torá, en guardar los mandamientos. Pero nosotros en la actualidad hoy día no transferimos oficio a nuestros hijos. O muy pocos lo hacen, muy pocos tienen oficio. Muchos de nosotros somos profesionales, sí, pero no hemos transmitido este aprendizaje a ellos, ¿no? Sin embargo, la importancia de cómo nosotros debemos de conducirlos a nuestros hijos. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. No solo se refiere a guardar mandamientos, no solo se refiere a la Torá, sino que también a instruirlos en el camino que han de seguir. Viendo nosotros como padres, educadores quizás, cuáles son sus habilidades, sus cualidades, en qué podemos nosotros guiarles, apoyarles, y también en la importancia de que tengan algún oficio o al menos conocimiento de algunas materias básicas, sobre todo en los tiempos que vendrán, los tiempos de tribulación, donde quizás una profesión va a ser algo más difícil de sustentar en el tiempo, sobre todo si queremos mantenernos en obediencia a la Torá y no contaminarnos, ¿no es cierto?, con lo que pronto será la marca de la bestia, entre otras cosas. En cambio, un oficio te permite quizás trabajar la tierra, quizás hacer alguna manualidad o alguna obra con tus manos, ya sea construcción, ya sea carpintería, cafetería, lo que sea, que en definitiva te va a ayudar dando un servicio básico quizás a una comunidad que te podrá a lo mejor no pagar con dinero, ¿no es cierto?, porque no podremos ni comprar ni vender, pero sí quizás darnos alimento u otros enseres o cosas que necesitemos o necesiten nuestros hijos en un futuro quizás no muy lejano. Por lo tanto, es la importancia de enseñar también un oficio y guiar a nuestros hijos también en cuanto a la educación formal, quizás de buscar una carrera quizás afín, que permita la autonomía, que permita el servicio, que permita glorificar y honrar a Dios. Qué importante es esto. Y cómo pueden glorificar al Eterno a través de sus trabajos, dando no solo un servicio quizás, o sea, un trabajo de servicio solamente, sino que también un servicio o un trabajo de excelencia, no para los hombres, sino como para Dios. Y qué importante es enseñarle esto a nuestros pequeños. Ahora también podemos ver en esta aliyá, dentro de algunos aspectos a considerar, me parece importante considerar cómo es que, Jacob, cuando se presenta ante Faraón, cuando él le pregunta la edad de sus años, él dice, bueno, fueron 130 años, pocos y malos. ¿Cuántas veces nosotros estamos delante de una autoridad? ¿Y cómo podemos testificarles a ellos? Dice que al final Jacob le bendice a Faraón. Pero yo pienso, si uno llega delante de una autoridad que claramente no tiene ninguna base cristiana o de creencia o de nuestra fe, perdón, pero si nosotros además hablamos desde la queja, desde el reclamo de lo mal que lo hemos vivido o pasado, yo creo que esa bendición quizás no va a ser tan bien recibida. Sin embargo, puede ser que nosotros incluso callemos, que no hablemos. Como decía nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, menciona, recuerdo cuando manda a sus discípulos a ir justamente a las naciones, dice, vayan
y si es necesario, hablen. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Vayan, den el Evangelio, pero testifiquen. O sea, no, si es necesario, hablen. Entonces, muchas veces nosotros, a través de nuestro testimonio, podemos glorificar a Dios. Y una manera de glorificar a Dios es ser agradecidos, sea que tengamos mucho, tengamos poco o que vivamos en tribulación o no. De hecho, Pablo nos exhorta y nos anima, ¿no es cierto?, también a ser agradecidos en todo tiempo. Y aquí claramente Jacob no fue agradecido de alguna manera con todo lo que él había vivido, con todo lo que el Señor se había glorificado en su vida. Claro, yo creo que habla desde el corazón de un padre sufriente, ¿no es cierto? Un padre que sufrió la pérdida de un hijo muy amado, pero sin embargo también tuvo otros 11 hijos. Y sin duda una gran promesa sobre su vida. Por lo tanto, no debemos de olvidar en nuestra vida, ¿no es cierto?, es ser agradecidos en todo tiempo. Glorificar al Padre, no solo de labios, sino que de hechos. Y si tenemos la oportunidad de, así como Jacob, de presentarse ante una autoridad tan grande, no olvidemos testificar, no olvidemos de darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Y si de labios, amén, que así sea también, pero por sobre todo con nuestro testimonio. Bueno, esto es lo que corresponde a esta liyá. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes este estudio. Espero que sea de gran bendición también para ustedes. Y no olvidemos de, como padres, ¿no es cierto?, educar a nuestros hijos, instruirlos en el camino, testificarles, enseñarles a ser agradecidos también y que testifiquen en todo tiempo y glorifiquen al Padre. Sean bien bendecidos, amados, Dios les bendiga y un saludo desde Antofagasta. Shalom.